Hoy vamos a hablar de ética y moral y lo haremos en grandes rasgos, un pantallazo general, por lo que el tenor de la conferencia, ponencia, explicación, programa ha de ser introductorio, ya que me parece una temática interesante y muy importante en vistas a la vida misma. Hay muchos comentarios que seguramente ustedes habrán escuchado y que guardan mucha relación con esta temática de la ética y la moral. ¿Cómo ser? No, a mí me parece esto bueno, a mí me parece esto otro malo. ¿Bajo qué estándar o medida vos juzgás o medís una actitud, una conducta, si algo es bueno o malo? Yo tengo mi punto de vista, es mi verdad. Y bueno, son algunas aseveraciones que se hacen ligeramente y que vamos a poner en tela de juicio en la medida en que desarrollemos la temática. Por lo pronto tendremos que explicar qué es ética y qué es moral y si hay alguna diferencia, porque se suelen utilizar indistintamente como sinónimos y a primera vista, prima facie, podemos decir que tampoco es que esté tan mal, porque no es que estén divorciadas, no es que sean cosas totalmente distintas a la ética y la moral, sino que responden a una traducción que se hace del griego al latín y que de alguna manera sí se hace una puntualización o un énfasis mayor en cada sede, pero que se encuentran interrelacionadas. Así que, ¿qué es la ética? La ética, nosotros podemos rastrearla etimológicamente de dos palabras que se pronuncian casi igual, ethos y ethos. Una es con epsilon, corta, chica, y la otra con larga. Y cada una ha de significar, por lo menos en su origen, un poquito algo distinto, pero que, como les digo, guarda relación. La primera significa costumbre, carácter, hábito. Eso se quería decir cuando se utilizaba la palabra ethos. La segunda va a significar morada, posilga incluso. Entonces, cuando se utilizaba esta palabra, y por supuesto la rescatamos nosotros de los textos antiguos de filósofos como Aristóteles o incluso Platón, se estaba hablando de el quehacer de un ser humano en el marco de una forma de entender y por supuesto también un contexto, lo que es el bien y el mal. Moral también tiene su etimología, viene de moris, que concluye en moralis o moraliter, que viene a significar algo característico, muy propio de una persona. Es probable, según algunos estudios, que quien haya hecho la primera traducción del griego al latín haya sido Cicerón. Por supuesto, Séneca, Boecio, Quintilano siguieron esta tradición en cuanto a la traducción, y Cicerón hace la aseveración que es conveniente pasar de ethos a moral para enriquecer el lenguaje, el latín en el que ellos escribían. Y moral va a significar conducta, se sigue esta tradición. Entonces, entendiendo de dónde nace cada palabra, ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿hay alguna diferencia? Y sí, sutil, sí. Cuando hablamos de ética estamos hablando de una reflexión en tenor filosófico acerca de lo que es el bien y el mal. Y cuando hablamos de moral estamos hablando de la conducta particular de un individuo en un contexto, en una sociedad, en un marco epistemológico, etc. Pero, como verán, una se supedita a la otra en la medida en que una conducta va a responder o se va a encontrar supeditada, incluso sin saberlo, a la reflexión previa de lo que es el bien y el mal. Ahora, en el orden del ser se encuentra supeditada, es decir, que por más que yo no tenga noticia, no sepa qué es el bien y el mal, yo estoy actuando en consecuencia a eso. En el orden nociológico del conocimiento no necesariamente se encuentra supeditada, porque como les digo, uno puede obliterar y obviar eso, ¿no? Y uno puede actuar en conveniencia, como quiera, en base a una casuística. Y hay distintas escuelas éticas, justamente se han desarrollado a lo largo de este tiempo. Las primeras escuelas son escuelas materiales, en las que se pone el contenido de la conducta, de la reflexión ética y moral. Por ejemplo, ahí tenemos la ética semítica, la aristotélica, la marxista, en la que se te dice no robarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, etc. Y es más concreta, ¿no? Las otras son las escuelas formales, en las que no se pone el contenido específico, sino que se dice el cómo se debe de actuar, el imperativo categórico, el deber ser, ¿no?
También tenemos, por ejemplo, otras escuelas como las utilitaristas, las cuales adecúan la conducta o el aparataje moral en vistas a la utilidad. Entonces, en la medida en que es útil para alguien, beneficioso, ha de ser bueno o malo, ¿no? Están las eudaimonistas, que desarrolla Aristóteles, que vendrían a ser parte de las materiales en las que se busca la felicidad del hombre, la plenitud de éste. Tenemos las subjetivistas también, por ejemplo, aquellas que en el libre arbitrio, en el libre plexo de entendimiento de la persona se ha de resolver la cuestión del bien y del mal. Bueno, yo creo esto porque sí, porque así me enseñaron mis padres, porque así lo fui pensando, si es que pensó. Y bueno, son subjetivistas porque la bondad o la maldad, si se quiere decir, de un objeto o una cosa, no está en la cosa, sino en el intelecto, en la cabecita de quien está actuando y pensando, ¿no? Sin lugar a dudas, entonces, en este punto tenemos que puntualizar qué es el bien y el mal, ¿no? Porque si el contenido de la ética versa acerca del bien y del mal, no tiene sentido que desarrollemos un poco la ética y la moral si no sabemos qué es el bien y el mal. Y aquí sí nos vamos a poner en una línea que es la línea verdadera, que es la realista, objetiva en este sentido, porque cualquiera que diga que el bien y el mal es otra cosa distinta, se equivoca, está en un error, no es así. Y nosotros lo vamos a fundamentar, por supuesto. El bien, la definición clásica, que por supuesto Santo Tomás, por ejemplo, define, siguiendo a Aristóteles, es el bien es aquello que todas las cosas apetecen. No se tiene que entender la palabra apetecer en términos culinarios, ¿no? Como se suele entender. Apetecer no es tener ganas de comer algo que te da hambre, no. Aquello que todas las cosas apetecen significa que naturalmente, en vistas al fin, sin necesidad de forzar nada, todos los que tienen, por supuesto, intelecto o vida en general, quieren, aspiran hacia ello. Y el bien siempre se define en regla positiva, ¿no? Y el mal se define en regla negativa. ¿Qué significa esto? Positivo viene de poner, ¿no? De colocar el contenido, de hacerlo directamente. Negativo quiere decir removiendo el contenido positivo al modo de la prescindencia, la ausencia, de la negación de eso. Por eso el mal se define como privación del bien debido. Así se define el mal. El bien entonces es aquello que todas las cosas apetecen y el mal es la privación del bien debido. Vamos a poner algunos ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, para el hombre la vista es un bien y es un bien debido. ¿Por qué? Porque le corresponde, de acuerdo a su naturaleza, palabras que vamos a explicar más adelante, le corresponde de acuerdo a todo su andamiaje natural, a cómo él ha sido hecho, tener vista, que los ojos vean. Ahora es un mal la ceguera, porque es la privación, la ausencia, la no tenencia de un bien que le corresponde. Pero por ejemplo, no tener alas no es un mal, porque al hombre no le corresponde por lo menos tener alas, ¿no? No poder ser palomo no es un mal, porque al hombre no le corresponde ser paloma, macho ni hembra, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo un poco con estos ejemplos qué es el bien y qué es el mal, y esto se puede trasladar a la conducta y a cualquier cosa. Y también es muy interesante hacer una distinción que es muy fina, pero que nos va a permitir también entender cierta cosa. Hace un momento definimos conducta como moral como conducta, ¿no? La acción particular que realiza un individuo en el marco de una sociedad. Pero hay tres formas en las cuales el hombre puede operar no en el sentido del médico de Abreu, no, sino hacer cosas. Tres palabras, tengamos en mente tres palabras. Y antes de desarrollarlas voy a abrir un paréntesis para aquellos que sean, por ejemplo, católicos o sepan simplemente acerca de esto. El acto de contrición en la misa o en cualquier momento, cuando se dice he pecado, ¿no? Y se golpea uno el pecho, dice de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Vieron? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Esos son formas de hacer el mal, si se dan cuenta, y que tienen mucho que ver con estas tres palabras que vamos a desarrollar, sin contar la omisión, que también puede ser, ¿no?, un mal. Por ejemplo, y aquí, perdón que haga la disquisición, pero supongamos alguien que está manejando un barco, quien está conduciendo el barco, pues está versado en todos los conocimientos necesarios para manejar un barco. Supongamos que se ausenta por alguna razón, irresponsablemente. El hecho de que ese barco naufrague o se vuelque o simplemente no cumpla su finalidad
va a hacer un mal por la ausencia, la omisión de la responsabilidad efectiva de quien estaba manejando. Pero volvamos ahora sí a las tres palabras. Las tres palabras son acción, actividad y obra. Pueden variar la traducción, esto lo tomamos de Aristóteles, que se adecua al tipo de ciencia que él ya ha desarrollado y que nosotros hemos tocado en otros programas, pero quedémonos con las tres palabras: acción, actividad y obra. ¿En qué se diferencian? Bueno, en el principio no, sino en el fin. Principio es aquello de lo cual parte una cosa, inicia una cosa, y término donde concluye. La forma de actuar en cada una de estas palabras, si quieren decir, o instancias, varía en cuanto al término. ¿Por qué? Porque la acción es aquella en la cual cuando la realizas no necesitas de nada más ni se exterioriza, es inmanente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de acción: pensar. Yo cuando pienso, en el momento que estoy pensando y podría concluir en el mismo momento mi pensamiento, mi imaginación, por ejemplo, ¿no? Imaginar. Y supongamos que pienso en el helado que me quiero comprar y ¡pum!, decido dulce de leche. Sabia decisión, ¿no? Yo no he necesitado exteriorizar nada de mi pensamiento, ni lo tengo que decir. Y en las escuelas éticas materiales, pensamientos pueden ser malos. Por ejemplo, desear a la mujer del prójimo, desear el bien ajeno, son cosas malas. Esto, por supuesto, con el contenido cristiano, ¿no? Ahora vamos a la segunda palabra, la actividad. En la actividad que tenemos la praxis, que es el ejercicio ético, el ejercicio moral. Y por ejemplo, el hacerle bien a alguien, en darle abrigo al desnudo, agua al sediento, pan al hambriento, bueno, se corresponden con actitudes que se exteriorizan, que se han pensado, por supuesto, se han querido, y se hacen, se efectúan, y se le hace el bien al otro, por ejemplo, ¿no? Se le puede hacer también el mal, robar. El término entonces es exterior, ¿no? El uno es inmanente, el otro es exterior. Ahora la obra, que es ya una actitud poética de edificación, es aquella mediante la cual pueda distinguirlo en términos filosóficos y teológicos, ¿no? En términos filosóficos, por ejemplo, el carpintero que hace una mesa. Podría suceder el armero que hace un arma. Y en términos teológicos, por ejemplo, religiosos, podría ser aquel que es capaz de edificar algo en el interior de la otra persona y no solamente hacer el bien. Por ejemplo, el ejercicio de quienes dan la catequesis, por ejemplo, pastores que dan servicios a personas que lo necesitan, matrimoniales, psicológicos, de apoyo, de liberación, son capaces de edificar algo interiormente. Tenemos la palabra de San Pablo, que dice: todo me es lícito, mas no todo me es conveniente. Todo lo puedo yo hacer, mas no todo edifica, ¿no? No todo necesariamente edifica. Es un bien el comer, porque brota de la naturaleza la necesidad, pero bueno, tampoco no nos edifica, no estamos haciendo algo que corresponde, pero no nos edifica en otro sentido, ¿no? Entonces, hechas estas distinciones de acción, actividad y obra, nosotros podemos advertir la moralidad y cómo se configura el accionar bueno o malo en cada instancia en el pensamiento, simplemente pensándolo. Por supuesto que uno va a ser más grave que otro, pero la naturaleza del hecho bueno o malo no cambia por las circunstancias ni por el término. La naturaleza no, pero puede ser más o menos grave. La actividad radica y reposa en el otro. La obra implica un trabajo distinto dependiendo de en qué sentido lo hacemos. Y por ejemplo, me detengo un instante en el ejemplo que puse de quien hace el arma. Hay también quienes dicen que las cosas artificiales, como ser, no sé, una mesa, una silla, una flauta, las cosas artificiales hechas por manufactura, por la mano del hombre, son neutrales, se dice. Y es cierto, en el mundo no todo tiene por qué ser bueno o malo desde la vista del hombre, ¿no? De cara a Dios, todo lo que hace es bueno. Pero de cara al hombre, no todo tiene que ser bueno o malo. Por ejemplo, una montaña, un vaso, no sé, hay ciertas cosas que no tienen por qué ser buenas o malas. Pero, y aquí está el trabajo que yo he hecho, y puedo fallar, así que tómenlo con pinzas, haciendo algunas lecturas, sobre todo de los comentadores árabes, por ejemplo Aristóteles, y también leyendo Aristóteles, este mi Intentio Lectoris, he visto que en las cosas neutrales sí se puede advertir bondad o maldad
de una manera muy particular. Voy a tomar aquí dos términos, la palabra intentio materiata, la intención materializada, y la proyección moral o analogía. Mediante la primera nosotros sabemos que ciertas cosas materialmente hacen un acompañamiento a cuanto a la forma y a la intención. Voy a explicar. En términos naturales y artificiales. En términos naturales es más fácil de entender. Por ejemplo, la gacela, el venado, por ejemplo, que ve a un posible depredador, por ejemplo, un tigre, puede advertir en el tigre la intención que se ha materializado. Por ejemplo, que éste se ponga así agazapado, empieza a caminar digitígrado y empieza a mirarlo constantemente. Bueno, él empieza a advertir que hay peligro solamente viéndolo. Por ejemplo, otro, supongamos que llegas a casa y tu pareja te espera con muy poca ropa. Bueno, vos sabés que no te va a leer un salmo muy probablemente, ¿no? Tiene otra intención. Vos podés advertir con la sola vista en la materia, porque la materia se dispone en base a la intención, podés leer la intención. En las cosas naturales se da también esto, creo yo, al modo de la proyección moral o la impresión de la finalidad. Es así. En Aristóteles tenemos la causa eficiente. De las 4 causas hay una que es la causa eficiente, que es aquel que hace una cosa. Por ejemplo, quien hace el bautismo es el sacerdote, o el padre, el hacedor. Quien hace la casa es el arquitecto. Quien hace la mesa es el carpintero. Por ejemplo, el carpintero, cuando hace una cosa, tiene en su mente 2 cosas, una de manera explícita y otra no necesariamente de manera explícita, sino implícita, subrepticia podría ser, subliminal. La que tiene de manera explícita es la finalidad. Cuando hace la mesa, la hace con una finalidad, es decir, hacer una cosa, un instrumento que sirva de soporte para colocar cosas, como esto. Esa es su finalidad. Y se le imprime la cosa. Por ejemplo, supongamos que esta mesa es de madera. Él toma un pedazo de madera, que es madera simplemente, no sé, un leño, lo que sea, un roble, y le da forma. Y cuando le da forma, le imprime la finalidad. Porque ahora esa mesa, que antes era un pedazo de madera, sirve para hacer mesa. La silla lo mismo. Y subliminalmente, o a veces con intención, se le imprime la intención. Está la intención de la obra y la intención del que obra. La intención del que obra va a permitir hacer una proyección de su moralidad, porque el único que es agente moral es el hombre en el sentido del ser humano, ¿no? Y como él tiene la agencia moral, en su actuar plasma, proyecta su moralidad. El hombre que le da una moneda a la persona que necesita y está en la calle, dice mucho en su actuar de su moralidad, de su acción, de su intención. La intención es esa tendencia, es esa querencia, ese conato que puede ser explícito o implícito que te mueve a modo de móvil a actuar, ¿no? O a hacer algo. Por ejemplo, ahora pensemos en quien hace el arma. Quien hace una pistola la hace con una finalidad que es disparar y dañar. Sí o sí. Una pistola que no daña ni dispara no es buena pistola, ¿no? Y esto se puede disponer, por supuesto, para el ataque o para la defensa. Para el ataque, supongamos la guerra. Para la defensa, supongamos cuando entran a tu casa y quieres defenderte. No estoy diciendo que esté bien o mal. Aquí yo tengo mi opinión, pero no estoy diciendo nada al respecto. Pero, independientemente de eso, vemos la intención del armero al hacer el arma. Y su intención, vemos que no es positiva. No es una bondadosa intención el buscar hacer un instrumento para dañar al hombre, ¿no? Supongamos que estamos en un contexto de guerra, ¿muy bien? La guerra no siempre se da en el seno de la ciudad, de la capital, sino puede ser en la periferia y demás. Pero supongamos que un día nos topamos con un tanque. Salimos de nuestra casa y hay un tanque parado. ¿Vos qué vas a pensar? Mirá, me vienen a ofrecer helados. No, me van a reventar, decir. Porque lees la intención del instrumento por medio de la vista. Y el contexto te ayuda a ser inteligible eso, ¿no? El contexto ayuda muchas veces a entender estas cosas. A veces no es necesario, no importa el contexto. Si vos ves un arma que te está encañonando la frente, vos sabés qué es lo que está pasando, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vemos una curita, ¿no? Una curita es este instrumento, este ítem que sirve para ponerle en una herida, ¿no? Para que cicatrice y demás. El que la hizo no tenía mala intención, ¿no? Porque no, cuando vos le imprimís una finalidad y que le hace un acompañamiento a la intención, circunscribís y limitás mucho las potencialidades de la cosa, es decir, las cosas que podés hacer con esa cosa.
Con una silla yo no puedo volar, con una flauta no puedo lastimar, ¿no? A menos que sea una flauta, no sé, de metal, pero vos limitás mucho las cosas que podés hacer, porque si bien tiene una sola finalidad, vos podés disponer esa cosa para otra cosa. El que hace la curita la ha limitado tanto que no podés herir a alguien con una curita. Yo no conozco y no sé si es posible ni John Wick que pueda matar a alguien con una curita, ¿no? No creo. Pero sí podemos ver entonces también la intención que se dan en las cosas y vemos de esta manera que no necesariamente todo tiene neutralidad. Ahora es importante puntualizar esto segundo, aparte. Esto es fundamental. Todo agente que obra lo hace por un fin. No hay nadie en el mundo y no es posible que alguien haga algo sin tener un fin. Incluso aquel que, haciéndose loco, empieza a caminar, a ladrar, no sé, a hacer cosas así espontáneamente, lo hacen con el fin de ser espontáneo, ser loco o cualquier cosa, pero todo el que obra lo hace de acuerdo a un fin. Eso es un principio filosófico. Y hace un momento dijimos que el bien es aquello que todas las cosas apetecen. Entonces hay una identificación entre el fin y el bien, porque todo hombre obra en vistas a un bien entonces. Pero me dirán, ¿y los que roban, los que hacen cosas malas, qué me decís de ellos? Bueno, y aquí se hace el matiz. Todas las cosas, todos los hombres, obran, todos los seres vivos obran en vistas a un bien o una apariencia de bien. Y esto segundo nos permite entender a aquellos que hacen el mal. Todo el que hace el mal no lo hace en vistas al mal. Nunca hay nadie que haga algo en vistas a un mal, sino que alguien hace algo en vistas a un bien aparente y confunde ese bien aparente con el bien genuinamente. El que roba lo hace en vistas a poder saciar una necesidad que quizá tiene, ¿no? Hambre que puede estar pasando, una urgencia que le pudo haber acontecido. Incluso el suicida, cuando se suicida, lo hace en vista a un bien aparente, que es solucionar el problema. Como no ha visto otra forma de solucionar sus problemas, cree que quitándose la vida va a poder solucionar su problema, porque él ama tanto la vida que no puede tolerar vivir una vida que no es vivible, y él quiere una vida justa, buena, y decide suicidarse. Entonces todo agente obra en vistas a un bien o una apariencia de bien, siempre es así. Y si siempre es así, vemos que todas las cosas de alguna manera van a proyectar nuestra moralidad en la medida que quien obra sea un agente moral. Las emociones, por ejemplo, no son morales sino premorales, que vos sintás ira, furia, alegría, es premoral, vos no decidís eso, ¿no? De repente te sucede, vos ves algo injusto y te sentís mal, sentís rabia, y está bien. La agencia moral viene a partir de lo que vos haces con ese sentimiento que tenés. Y es interesante también pensar cómo instrumentalmente nosotros pensamos la moralidad, y lo hacemos por supuesto por medio del lenguaje. Yo ahorita estoy utilizando palabras, y el lenguaje de la ética es el prescriptivo. Nosotros tenemos tres tipos de lenguaje: el lenguaje descriptivo, el persuasivo y el prescriptivo. El descriptivo es aquel mediante el cual nosotros decimos lo que vemos, informamos, es indicativo. Un sujeto S quiere transmitir a un sujeto P algo, lo que tiene en su cabeza. Por ejemplo, yo puedo decir está lloviendo y se lo transmito, ese es descriptivo. Uno no puede errar aquí, ¿no? Muchas veces uno dice está dando tu opinión y el otro está diciendo está lloviendo, y no es una opinión. Uno no opina de aquello que es verdadero, es efectivo. El persuasivo es aquel mediante el cual se supone el informativo, es decir, vos informás a alguien, pero aparte querés convencerlo de eso que estás informándole. Por ejemplo, le decís, yo estudio en la Universidad UCEBOL, y querés convencerlo, te conviene estudiar en la Universidad UCEBOL, por esto, esto y esto. Estás utilizando elementos ya de retórica, de argumentación, lo querés persuadir, convencer, que aparte de que él conozca, tenga noticia de lo que le decís, crea también en eso, se incline por ello. Hay un acto de la voluntad hacia aquello que le has dado noticia por medio del intelecto. Y el prescriptivo es aquel que ordena, que manda. Por ejemplo, cuando suele suceder, ¿no? Cuando éramos niños, estábamos jugando en la calle y nuestra mamá nos dice, ya está la comida, nos está informando. Por supuesto que hay otra intención, ¿no? Pero nos informa. Ahora, distinto es, vení a comer, tenés que comer, es hora de comer, vení, ¿no? En la prescripción, entonces, hay la impresión de la finalidad y la necesidad del cumplimiento de aquello que se ordena, que se manda. Ese es el lenguaje de la ética, y así se va configurando. Por ejemplo, en el derecho, ¿no? No tenemos ningún lenguaje persuasivo. El descriptivo, claro, siempre es la base del descriptivo,
pero se puede ir disponiendo de una manera, ¿no? No dice el que matare a otro se puede convencer de que tiene que no. El que matare a otro tiene la pena de 30 años de cárcel. ¡Pum! Ahí está. Prescripción. Es lenguaje propio de la ética y del derecho. Ahora, es importante también entender que la ética y el derecho se distinguen mucho, ¿no? Porque el derecho juzga la actitud externa, el acto, la consecuencia. La ética juzga también la intención, porque hay varios elementos de la ética que vamos a ver más adelante. Hace un momento desarrollábamos lo relacionado a la intención, a la naturaleza y a ciertos tipos de actos. Me gustaría puntualizar lo siguiente, y es que también tenemos que distinguir entre los actos del hombre y los actos humanos. Dirán, ¿son sinónimos? Hombre se entiende en su terminación o acepción omnímoda como humano, pero sí y no. Y el no es por la siguiente razón. La distinción es sutil y conveniente para entender lo siguiente. Los actos del hombre son aquellos que son naturales, espontáneos y no necesitan del despliegue y ejercicio de la racionalidad de la persona. Por ejemplo, hacer la digestión, oxigenar el cuerpo, vivir, son cosas que no ameritan que nosotros estemos pendientes de ellos. Los hacemos, querramos o no. Y los actos humanos ya son aquellos en los cuales se despliega la racionalidad del ser humano y entra en concurso también ya la moralidad. Son actos que nosotros hacemos como pensar, caminar, correr, y cosas que, bueno, ya fuimos desarrollando, ¿no? Esto es también para trazar la línea de aquellas cosas en las cuales hay moralidad o no, o quizá estamos en una instancia o estadio de premoralidad, como las emociones que les decía, para no ser tampoco injustos, ¿no?, en ese aspecto. Y algo que tenemos que también distinguir y que les había mencionado es acerca de la naturaleza. Generalmente se hace distinciones hasta de 3 tipos de naturaleza. Esto no significa que el hombre sea muchas cosas, sino vamos a hacer ahora una de naturaleza primera y segunda. La palabra naturaleza en general, nosotros la tenemos como cosas relacionadas al paisaje, ¿no?, a las plantas, a los arbolitos, a los pájaros. Y guarda relación de semejanza y de analogía, porque, claro, tiene que ver, la palabra naturaleza la han definido de muchas maneras. Boecio da muchas definiciones, 3 o 4. Santo Tomás las incorpora y las toma, y por supuesto valiéndose todos ellos de Aristóteles. La naturaleza en una primera instancia es aquello de lo cual brota y se genera algo, se produce, ¿no? Naturaleza también tiene relación con la palabra natura, natividad, de lo cual de donde uno nace, ¿no? Son cosas que se condicen con los principios fundamentales intrínsecos e inamovibles de un ser humano en este caso. Nosotros no elegimos eso. Yo no elegí ser un hombre, un ser humano, un homo sapiens, no, yo no lo elegí. Están dados, no están disponibles a ser modificados. Entonces la naturaleza primera ha de ser aquella mediante la cual advertimos un principio intrínseco de movimiento, de operaciones del ser humano, en tanto en sí mismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo pienso porque soy un ser racional, camino porque soy un ser bípedo que tiene la capacidad de caminar. Nosotros, por la operación, por las cosas que hacemos, podemos advertir la causa, porque el efecto es la operación. La causa nos da cuenta de por qué nosotros podemos hacer lo que hacemos. Yo hablo porque soy un ser parlante, ¿no? Si me ven maullar, es porque estoy tratando de imitar algo que veo por afuera, pero no me es propio maullar porque yo no tengo la capacidad natural de ser gato. Ni siquiera puedo aspirar a eso. No es posible negar la naturaleza primera. Esto en correlación a aquellos que tratan de hacerlo, ¿no? Y lo hacen por medio de la negación y de la mímesis, ¿vieron? Solamente porque hay seres que son naturalmente lo que son, es posible la imitación. Ahora, la naturaleza segunda sí está disponible en cuanto a la configuración. Es una plataforma en la cual advienen ciertos influjos exteriores, y también porque se dan en el seno de la cultura. La naturaleza segunda entonces es como una identidad segunda que le viene al ser humano en la medida en que éste se despliega y se mueve en un contexto, en una cultura, en una sociedad, en un ambiente lingüístico muy particular, religioso incluso.
Entonces esa sí es modificable. Y es conveniente que se condiga, por supuesto, con la primera, porque no puede ser que la segunda trate de negar la primera, siendo la primera inamovible y perfecta, y la segunda contingente. Pero de esas dos maneras podemos distinguir la naturaleza, ¿no? Es importantísimo esto es para creyentes y no creyentes, ¿no? Porque esto es de la filosofía, entender que hay cosas que hacen de principios para que ciertas cosas sean lo que son, ¿no? Muchas veces hay identificación de lo que es naturaleza con lo esencial. Y la esencia es aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. Y esto es evidente. Lo evidente no necesita demostración. Yo no necesito demostrar que ahora mismo estoy hablando. Sería una locura. Yo no necesito demostrar que hay un sol si lo estás viendo, ¿no? Cosas que saltan a la vista y viene evidente, videre, de verlo, de que salta a la vista. Esas cosas no se necesitan demostrar. El principio de demostración no necesita demostración. Yo no te puedo demostrar que te puedo demostrar y que hay un principio por el cual te puedo demostrar. No, una locura. Ahora, esto nos permite también entender un poco el tema de la dignidad del ser humano, del hombre. En el anterior programa hablamos acerca de los perritos y surgió un comentario, una duda, y yo creo que con esto se va a resolver. La dignidad del ser humano, o de cualquier cosa, por supuesto, ha de ser un tenor, un estamento, un carácter que se le da a algo en razón de algo, ¿no? A alguien en razón de algo, en este caso, ¿no? Una persona. Y la dignidad puede ser ontológica y moral. La dignidad ontológica es aquella dignidad mediante la cual el hombre se reviste de algo inamovible y siempre la va a mantener, porque radica en lo que es. Entonces el hombre tiene una dignidad alta, si es que la vamos a poner según más y menos, cosa que quizás es inapropiado, pero para que se entienda, una dignidad alta porque ha sido hecho a imagen y a semejanza de Dios. Aquí sí va a ser chocante quizá para aquellos que no creen, porque la única forma de darle dignidad ontológica, de relevancia al hombre, es por esto, porque ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Si Dios no existiera, el hombre sería un mono evolucionado y su dignidad se equipararía a eso. El hombre sería la medida de todas las cosas y el poder sería aquella que concluya quién tiene mayor dignidad o no, ¿no? Pero esta instancia sí se ve en la dignidad moral. Ya hablamos que es la moral, y la dignidad moral sí es variante, es contingente. En la medida en que un ser humano haga cosas malas o buenas, pues va a tener mayor o menor dignidad moral. Va a menguar en cuanto a dignidad moral. Por ejemplo, un ladrón, un asesino, un terrorista, tiene muy poca dignidad moral, si no cabe decir casi nada, en comparación a una persona que se dedica, por ejemplo, a la filantropía o simplemente a un ser humano normal, ¿no? Que no hace nada, que vive su vida tranquilo. Pero el hecho de menguar en dignidad moral no implica ni supone y es imposible que repercuta en la dignidad ontológica, porque la dignidad ontológica nos dice este ser humano es ser humano y siempre va a ser persona independientemente de lo que haga. Esto importa mucho para el derecho porque ahí se entiende que todas las personas tienen derechos humanos y decir lo contrario sería que algunas personas no tienen derechos humanos, o decir que no todos los seres humanos son personas, ¿no? Que es una locura también. La dignidad ontológica nunca se pierde. Por eso se dice en la Biblia, Dios amó al pecador, mas no al pecado, porque Dios siempre obra cosas buenas. Las criaturas somos buenas, ontológicamente. Podemos, por medio del pecado y todas las cosas, caer en la tentación, pecar y hacer cosas malas, y menguamos en nuestra dignidad moral. Por eso hay que luego hacer el procedimiento correspondiente, que es la contrición, el acto de contrición, de sentirte mal, digamos, de sentir remordimiento por tu acción y hacer una acción para enmendar eso, ¿no? La satisfacción de una pena. Pero bueno, esta dinámica nos va a permitir también solucionar muchas problemáticas respecto, por ejemplo, a los perritos que esa vez surgió, y es que el hombre tiene mayor dignidad que un perrito porque es más perfecto en ese sentido, naturalmente. Nadie hace nada para que eso sea distinto, y eso no significa que tengamos que tratar con crueldad a otro ser vivo. A ningún otro ser vivo le corresponde la crueldad, porque por finalidad le corresponde vivir, ser lo que es. Y si nosotros interrumpimos violentamente eso, estamos atentando contra ciertos planes. Ahora, por supuesto que por medio de la Escritura se han dispuesto ciertas otras cosas para el hombre, para que éste tenga señorío, pero un señorío con responsabilidad. Así también se resuelven problemas relacionados, y lo voy a decir así
por motivos de que estamos transmitiendo, el tema de la interrupción, entre comillas, del embarazo, ¿no? La vida no está disponible porque es el principio a través del cual todas las otras cosas tienen sentido y son posibles. Entonces la vida no está disponible a que otra persona del mismo talante, por así decirlo, pueda elegir si vos podés ser lo que sos o si tenés que dejar de repente dejar de serlo, ¿no? Esto se va a hacer mucho más inteligible con lo que vamos a desarrollar ahora y es con lo que vamos a concluir, que son los elementos de la ética. Entonces, en base a todo esto hemos visto que para hablar de moral es conveniente hablar previamente para hacer una buena teoría ética, hablar de ética. Porque si nosotros queremos hablar de la conducta de un ser humano, esa conducta ha de tener una medida para ser juzgada en el buen sentido. Y esa medida se resuelve en la ética, si es que queremos hacer la distinción, ¿no?, que hicimos al inicio, si no tampoco hay muchos problemas porque guardan relación, que es reflexionar filosóficamente acerca del bien y del mal. Y el bien y el mal, simplemente esto ya es para aquellos que no creen, ¿no? Porque el bien y el mal, para aquellos que son creyentes, cristianos en general, deístas, se sabe que Dios es la medida y el agente a través del cual nosotros sabemos que se han impuesto cosas buenas y malas. Pero para aquellos que no lo son, se resuelve filosóficamente de la siguiente manera. Hay cosas en el mundo, ¿no? Nadie puede negar ese principio. Puede decir, no, yo no veo nada, no. Hay cosas en el mundo. Esas cosas tienen principios intrínsecos que las hacen ser lo que son, porque todo lo que es lo que es. Suena tautológico y sin sentido, pero hay que hacer ese ejercicio de entender que las cosas son lo que son y no lo que quisiéramos que sean. Una silla es una silla, una mesa es una mesa, un hipopótamo es un hipopótamo, un ser humano es un ser humano. Cuando negamos ese principio entramos en la locura. Ahora, si hay cosas que hacen que las cosas sean lo que son, ha de ser lo más bueno para esa cosa desarrollarse de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que naturalmente aspira y quiere. Aquello que se condiga con la naturaleza del ser humano ha de ser la causa final. Entonces, en la medida en que el ser humano aspira hacia su finalidad natural, obra bien. Y no hablamos de este tema porque puede ser para otro programa, pero el bien máximo del ser humano en esta vida es la felicidad. La felicidad la podemos entender de muchas maneras, ¿no? La felicidad trascendental y última es la visión beatífica, ver a Dios, para aquellos que son cristianos, bueno, y para aquellos que no también, pero no lo van a tomar por válido, porque es propio de un alma intelectiva resolver su finalidad en aquello que le es propio de su naturaleza, que es la intelectualidad, el ver, no en el sentido de intelectualidad, digamos, de ser así un erudito, no, sino el resolver la finalidad última de acuerdo a la naturaleza. Y si su naturaleza es intelectiva, que es lo más alto que tiene, es decir, lo más alto, ¿no? La razón es lo más divino, por así decirlo, que se le da al ser humano. Bueno, por medio de ella uno va a poder obtener la finalidad que es la visión beatífica, ver a Dios. Pero con esta disquisición ahora sí vamos a resolver los elementos de la ética, que son básicamente 5, y lo tomamos del profesor Jonathan Ramos, que es nuestra principal fuente en este caso del programa, así por supuesto Santo Tomás, Platón, Aristóteles. Y estos elementos son 5, les decía. La primera entonces es la naturaleza, la naturaleza del ser humano en este caso, que es el que porta agencia moral. El segundo es la objetividad del hecho. ¿Qué significa objetividad del hecho? Hay dos opciones a la hora de resolver entonces la cuestión de bondad o maldad, bueno o malo. El hombre se mueve por voluntad, ¿no? El hombre tiene la facultad de la voluntad, que es la de la libre determinación, elegir entre diversas cosas que se le presentan al intelecto, elegir por cuál inclinarse. Ahora, en esa dinámica de bueno y voluntad puede ser bueno porque querido o querido porque bueno. Bueno porque querido significa que la cosa es buena en la medida en que nosotros la queremos. Entonces, para mí es bueno plantar una TNT, una bomba en una casa, porque para mí es bueno. Y el principio del bien está en mi voluntad, yo decido. Entonces yo soy Dios, de alguna manera, ¿no? Ahora, querido porque bueno, significa que yo reconozco que hay algo bueno en el objeto, en este caso, por eso se dice objetividad del hecho. Hecho puede ser una situación, una acción, una cosa. Yo reconozco que hay bondad y la quiero porque es buena, no al revés. Porque es buena, independientemente de si yo la quiero o no, la quiero porque es buena.
Entonces ahí se entiende la independencia de la realidad respecto al ser humano, ¿no? El tercer elemento es la intención subjetiva, que es lo que mencionábamos. Por ejemplo, alguien, supongamos esto, ¿no? Alguien que quiere atropellar a alguien, tiene una intención mala, pero supongamos que no lo logra y hace todo lo contrario, choca a una persona que le iba a chocar y comete algo bueno de repente. Aquí habría que entender que la objetividad del hecho no cambia por la mala intención, pero sí se puede ver menguada. Ahora, supongamos que pasa lo contrario, quería salvarla y la atropelló, lo contrario. Bueno, en este caso la objetividad del hecho es malo, la atropelló. Y la intención puede también de alguna manera servir de paliativo, menguar la responsabilidad de alguna manera. No cambia nunca la naturaleza del hecho. Matar, no importa en qué contexto, no importa absolutamente cuándo, ni dónde, ni por qué, está mal, siempre. Ahora el contexto, la situación, la intención puede menguar. Y justamente el otro elemento es esa, la circunstancia. La circunstancia puede hacer que se haga razonable, ¿no? Que se entienda. Por ejemplo, que un niñito robe, el hecho está mal, robó, no importa por qué robó. Ahora uno entiende por qué robó y puede menguar la responsabilidad, pero la naturaleza no cambia, porque si no caeríamos en el paradigma donde las cosas son buenas en la medida en que son queridas, como decíamos. Pero es importante, es un elemento a tomar en cuenta la circunstancia, así como la intención. Y finalmente la consecuencia. Muchas veces una consecuencia mínima, sin trascendencia, puede repercutir también en la responsabilidad moral. Supongamos que yo tenía el mismo ejemplo, la intención de atropellar a alguien. Tenía la intención, pero no pasó. No sé, se me fregó el auto, se me apagó, no le hice nada. Fui, choqué un basurero, cualquier otra cosa. Bueno, no se cumplió porque es intrascendente la consecuencia de tu intención, pero tenías la intención, ¿no? Entonces, mengua la responsabilidad en la medida en que la objetividad del hecho no ha sido tan mala como se esperaba. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos en cuenta todas estas variables, vamos a poder hacer un análisis de la cuestión ética, de una acción, de la moralidad de una persona que se encuentra supeditada, como decíamos, a todo el paradigma, al constructo ético que se hace en base a la reflexión de lo que es el bien y el mal. Bien, que es aquello a lo que todas las cosas apetecen, la finalidad hacia la cual aspiran todas las cosas, todos los seres vivos, aquello que es conveniente y se condice con la naturaleza, los principios intrínsecos de lo que son las cosas. Y el mal, que es la privación del bien debido. Eso es el mal, la ausencia, la no tenencia de algo que te corresponde, ¿sí?